Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aunque seguramente es más famoso San Valentín en este 14 de febrero, sin embargo, la liturgia manda celebrar como memoria obligatoria a los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, que además en Europa se celebra como fiesta, ya que San Juan Pablo II los proclamó santos patrones de Europa para fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y oriental. Estamos hablando de dos santos del siglo IX. Uno evangelizó Moravia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Cirilo inventó el alfabeto que lleva su nombre, el alfabeto cirílico. Y Metodio, que fue consagrado obispo de Sirmio y regresó a proseguir sus trabajos entre los eslavos. Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Así exclama la antífona de entrada de esta misa. Y digo pues que, con todo y que San Valentín es más recordado por ser el Día del Amor y la Amistad, lo cierto es que de San Valentín sabemos poca cosa y en cambio de San Cirilo y Metodio tenemos mucho que decir. Eso no quiere decir que hay que minusvalorar a San Valentín. Todos los santos son igual de santos. Pero la documentación que tenemos sobre unos y otros pues es muy diferente. Hagamos nuestra meditación tratando de comprender de corazón las palabras de la doctrina de Cristo y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Es lo que pide la oración colecta de este día por intercesión de los hermanos Cirilo y Metodio. Que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina. De corazón, en conciencia. Unas palabras, las de la doctrina cristiana, que deberían o deben moldear nuestra conducta. El Evangelio, conforme fue llegando a estos países eslavos en el siglo IX, implicaba no solamente conocer al verdadero Dios, hablarles a aquellos pueblos eslavos del único Dios verdadero, sino también obligarlos por amor a ese Dios y por honra a ese Dios verdadero, llevarlos, a un cambio de conducta que se manifestaba en cosas muy sencillas, difíciles para practicar, que a nosotros nos parecen sencillas. Renunciar a la hechicería, a la adivinación, a la brujería, a la idolatría. Renunciar también a conductas que llamamos ahora inmorales, el adulterio, la fornicación, el rapto. También alejarse de los robos y de ese tipo de conductas que también esos pueblos conocían y sabían castigar. Despejarles o quitarles esa visión cuasi fatalista y mágica de la historia. Y junto con ello, sacarlos de la barbarie. Van de la mano la labor evangelizadora de la Iglesia y la labor cultivadora de llevar cultura, de elevar el nivel de conocimiento. Y es por eso que Cirilo se dio a la tarea de inventar una escritura para que los pueblos conservaran su lengua, conservaran también sus tradiciones por escrito y pudieran comunicarse de una manera más civilizada. Todo esto forma parte del Evangelio. Y todavía hasta la fecha, hoy estos pueblos utilizan ese alfabeto
Y todavía hasta la fecha, hoy la Iglesia, donde llega, intenta ayudar a elevar el nivel cultural de los pueblos. Hay algo que rebasa las simples iniciativas de culturización o de educación de un pueblo que quizá hoy día hacen las instituciones no gubernamentales. Es la compasión a los pobres, es la denuncia de las injusticias y es, desde luego, la enseñanza de la verdadera doctrina. Para nosotros, enseñar quién es Jesús y cómo por amor murió por nosotros forma parte de esta culturización, de esta inculturación de las culturas o de los pueblos. Esto queda bien subrayado en la oración sobre las ofrendas de este día, al pedirle al Señor que en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio concédenos, ¿no? Le pedimos al Señor que estos dones se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor. A través de la Eucaristía, los pueblos han de aprender la reconciliación de una humanidad nueva, una humanidad reconciliada con Dios. Antes que la mera reconciliación entre los hombres, es la reconciliación con Dios. Saber que lo hemos ofendido, que los pueblos se habían apartado de Él, rindiéndole culto a las criaturas, eso que denuncia San Pablo en la Epístola a los Romanos, y que luego tiene consecuencias terribles, nefastas. Cuando hay una visión mágica o idolátrica de la naturaleza, de las criaturas, se cae en aberraciones. El hombre se convierte en esclavo de esas criaturas. Uno podría a veces como reírse, decía, los antiguos adoraban, pienso por ejemplo en los egipcios, a los gatos. Bueno, si seguimos por esta línea o por esta que ahora se da de la gente que tiene a sus perros en alta consideración, y que incluso hay quienes los perritos, ¿no?, que se les mueren, las quieren incinerar y tenerles un nicho en su casa, pues terminarán adorando al perro, adoradores de los perros, sometiéndose a esta especie de esclavitud idolátrica. Uno puede como reírse de cómo eran ignorantes los antiguos, pero aquellos hombres no eran tan diferentes de nosotros. Y si llegaron a esos extremos es porque fueron paulatinamente alejándose del conocimiento del verdadero Dios. Eso es todo lo que hace falta para ser idólatra. Desconocer al verdadero Dios, ya no saber quién es. Y bueno, así se cae en la idolatría. La celebración de los santos, y de estos en particular, Cirilo y Metodio, nos muestra a dos hermanos que supieron dar su vida por el Evangelio y llevar la palabra verdadera de Cristo a tierras a las que, digamos que la civilización, el Imperio Romano, digamos, ya las daba por olvidadas. Estaban más allá de los márgenes del Imperio Romano, de sus fronteras, y ya los daban por abandonados, ¿no? Había pueblos que los romanos ya consideraban que eran incivilizados por definición, que no se los podía educar, los daba por perdidos. Y ahí está la prueba en Inglaterra, en la isla, pues el muro de Adriano, y en otros lados las fronteras ya eran pueblos que los daban por perdidos. No así, nunca jamás el Evangelio. No hay pueblos, por más salvajes que sean, a los que el Espíritu de Cristo no pueda llegar y no deba ser llevado. Con razón insiste la petición, la oración, después de la comunión de este día de los santos Cirilo y Metodio, donde se le pide al Señor que después de haber participado del mismo pan y en esta fiesta, en esta conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, le pedimos al Señor que la muchedumbre de tus hijos persevere en la misma fe y edifique unánime el reino de justicia y de paz. La muchedumbre de tus hijos.
Muchos son los hijos de Dios, algunos todavía por adherirse visiblemente a la iglesia, y hay otros que quizá están como entremezclados en los pueblos, y es nuestro deseo, y casi diría nuestra obligación, llevar ese evangelio a los pueblos que para los poderosos de este mundo no cuentan, y no hace falta ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo por llevarles ni una pizca de cultura o de educación. Los consideran prácticamente menos que animales. Pero para la iglesia eso no es jamás así. Todo pueblo, por más rezagado que esté respecto a otras naciones, merece escuchar el Evangelio de Cristo y sumarse a la muchedumbre innumerable de los hijos de Dios en esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.